12:36 de acá del día 14 de abril de 2013, pero nosotros no estamos ahí en abril de 2013, estamos en el 87, Adrián También Corral. en abril del 87, y retomando un poco lo que decía el Chino, hay que recordar, él hablaba de los medios públicos muy claramente, y en aquel momento eran muchos los medios públicos. De hecho, en la televisión, el Canal 9 era el privado todavía, el Canal 13 todavía faltaba para la transición de Tele 11 a Telefe. Los medios públicos y algunos privados también estuvieron muy presentes. Y otro dato interesante que da el Chino sobre el final de su comentario, el punto de encuentro entre el Ernesto El Nabo Barreiro, aquel hombre de inteligencia jefe de la Perla, y el mentado general Alaiz, que quedó en la memoria de la gente como el tipo del tanque que nunca llegaba, de un ejército supuestamente... ¿El de los leales? Supuestamente leal, y que demuestra cuál era el punto de unión en la inteligencia militar, porque el general Alaiz después finalmente fue procesado por una serie de crímenes de lesa humanidad en Tucumán. Lo cual, y bueno, Barreiro se fugó a Estados Unidos, se enriqueció también. Hay toda una serie, ¿qué fue de aquellos hombres, ¿no? De Rico, de Venturino, de Polo, el mismo Zaineldin, que no participa centralmente allí, pero que obviamente está muy ligado. ¿Cuándo empieza la sublevación cara pintada del año 87? Habría que pensar seriamente, ¿empezó ahí? ¿Empezó cuando asumió Alfonsín? ¿O empezó mucho antes, cuando dentro del ejército se empieza a formar este grupo de hombres de los comandos? Posiblemente sí. Los cosméticos para pintarse la cara ya estaban comprados. Sí. Esto viene del año 68, porque uno podría ir mucho más atrás, la historia del ejército y demás, cuando primero fue prusiano, después fue la OAS francesa, después fue la Escuela de las Américas. Lo cierto es que en el 68 empiezan los cursos de comandos, y cuando uno revisa el listado de los alumnos del curso de comandos, de estos especie de Rambos, para decirlo, había un joven de 24 años que se llamaba Aldo Rico, y estaba Zaineldin también en ese curso del año 1968. Después ambos fueron instructores, participaron de lo que ellos llaman el Operativo Independencia en el 75, participan de Malvinas, van subiendo en sus grados, y finalmente como comandos es como un ejército dentro del ejército, para que se entienda, pero muy ligados a la inteligencia. Por eso hay que decirlo, y hay que decirlo todavía hoy, lo que es la estructura de inteligencia del ejército, sobre todo el batallón 601, muy ligada a los hechos de Semana Santa, muy ligada al tema de las manos de Perón. Todavía no se ha investigado, no se ha condenado en profundidad lo que es el aparato de inteligencia del ejército. En aquellos días del año 1987 hubo una gran respuesta popular, todos lo sabemos, hubo muchos pactos, pero también hay que decirlo, porque se suele confundir, tal vez como una operación de inteligencia, que las leyes de obediencia debida y punto final salieron juntas después de esto. No. ¿Tá? Vamos a aclarar en términos históricos. Había una ley de punto final que ya había sido decretada, que ya estaba en funcionamiento desde la Navidad del 86. Atento, estamos hablando de la Semana Santa del 87. Navidad del 86 ya estaba la ley de punto final, aquella que decía 23 de diciembre fue exactamente, lo que no se... Viste, siempre en esa época pasan esas cosas. Sí. Lo que no se había juzgado en esos 2 años, lo que no se... En realidad lo que no se había jugado casi nada, más allá del juicio de las juntas. Lo que, los 2000 y pico de casos que no se habían juzgado se tenían que terminar en esos días, y si había alguien que llamar, había alguien que imputar, había 60 días para hacerlo. Vamos a escuchar a Leopoldo Moro, que habló con nuestro compañero Gustavo Campana puntualmente sobre esto, y digamos también que la obediencia debida, aquella que dividiría en 3 niveles la responsabilidad de los militares, es algo que Alfonsín había dicho en la campaña, es algo que Alfonsín había dicho que lo iba a hacer después en un acto en febrero, muy cerca de Semana Santa, y es algo que ya está prácticamente cocinado, y que en todo caso Semana Santa apuró. Los cara pintadas lo hacen ver como un logro de ellos, en realidad tal vez fue una concesión de aquella democracia que tenía a los militares pesados en actividad. Los grados no habían sido totalmente desarmados y había que irlos a buscar a las batallas. Algo interesante antes de escuchar a Moró: todos los golpes militares iban de Campo de Mayo a Casa de Gobierno. Acuérdense el 30, acuérdense el 43, por distintas avenidas, pero iban de Campo de Mayo a Casa de Gobierno. En este caso fue Alfonsín en un helicóptero de Casa de Gobierno a Campo de Mayo. Pero escuchemos a Moró. 3 niveles de responsabilidad eran los que habían dado las órdenes, los que habían ejecutado esas órdenes, y aquellos otros que, digamos, en ejercicio de la obediencia debida no tenían margen para... Pero cuando aparece el delito aberrante, que es una propuesta del senador Zapag, Alfonsín no se anima a vetar eso, vetar precisamente la ley que era la columna vertebral
del juzgamiento de los militares por los tribunales civiles, porque hasta ese momento en la Argentina no se podía juzgar con tribunales civiles a los militares. Nosotros teníamos acumulados, no sé, 2.300, 2.400 denuncias contra oficiales de las Fuerzas Armadas. Empezamos los juzgamientos a las cúpulas, a las exjuntas, a los jefes de zona, etcétera, 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 etcétera. Se hace muy lento el proceso, entonces se dicta primero la ley de punto final. La ley de punto final no eximía a nadie. La ley de punto final, lo que pasa es que después por propaganda política y acción psicológica se juntaron las dos. Pero la ley de punto final no eximía a nadie. Lo que decía era que había un plazo hasta tal fecha para que los fiscales imputaran. ¿Por qué? Porque había colgado en la ganchera como 2.500 oficiales de la Fuerza Armada, donde seguramente había muchos responsables y también habría algunos que no lo eran, pero nadie movía la causa, nadie imputaba. Bueno, tema para lo que hablabas al principio, hubo tema para el debate. Y una perlita que contó Moró a nuestro compañero Gustavo Campana, una reunión de 5 horas que tuvieron con Fidel Castro en la época de Alfonsín. Una reunión trascendente, pero que en un momento Fidel dice algo sobre el juicio de los militares. En un momento dado me dice, con su particular estilo, oye chico, ¿cuándo van a terminar con los juicios a los militares? Estábamos en 1986. Pero además la frase fue increíble porque me dijo, oye chico, ¿cuándo van a poner punto final al juicio de los militares? Nosotros ni habíamos hablado todavía del punto final. Entonces yo quedé medio sorprendido, le digo, pero ¿y por qué piensa usted, comandante, que esto es importante? Y dice, porque ustedes tienen que consolidar la democracia, no pueden seguir, no están en fuerza como para juzgar a toda la Fuerza Armada. Dice, yo te voy a poner nuestro ejemplo. Nosotros tomamos el gobierno en Cuba por las armas. Y juzgamos, incluso fusilamos a algunos esbirros, como él dice, esbirros de Batista. Dice, pero después paramos. Era Leopoldo Moró el que contaba esta anécdota a propósito del tema de los juicios militares, que es una de las consecuencias con las cuales se asocia en forma directa este levantamiento, esta operación, no solo contra la democracia, sino también, hay que decirlo, a favor de los sectores de inteligencia del ejército. Aldo Rico, aquel protagonista que estuvo preso por motín, que después se fugó, ya veremos qué pasó con él. Lo cierto es que fue 2 veces electo intendente. Lo sucede un hombre del Modín, en ese caso en la Intendencia de San Miguel, que después rompe con él, y también fue ministro de Seguridad en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, alguien que de alguna manera se recicló a su modo en esta democracia que nosotros recordamos, que nosotros celebramos, que nosotros defendemos en estos 30 años, sin dejar pasar caras pintadas.